Buenas noches. Los recibimos una vez más en Usted Decide, en esta, nuestra 7ª temporada. Como cada año electoral, estamos aquí para acompañarlos, para traerles todas las voces, no solamente de lo que pasa en nuestra ciudad, sino también de lo que pasa en nuestro país. Este ha sido realmente un año complicado para llegar a un punto de encuentro y hay mucho para comentar y para analizar. Esta noche nos acompañan dos personas, una que tiene que ver con el derecho y la otra que tiene que ver con el estudio de la política. En primer lugar, hoy vamos a tratar el tema de la justicia en la Argentina. ¿Tenemos una buena justicia? ¿Hay una justicia independiente? ¿Qué sucede con ella? Este va a ser el primer interrogante que vamos a tratar de develar en nuestro siguiente bloque. Recibimos en este bloque al doctor Marcelo Heredia y vamos a hablar con él de un tema que hoy es verdaderamente un tema muy importante y del que todo el mundo habla, pero del que no todo el mundo sabe, la justicia. ¿Cómo le va, doctor? Buenas noches. Buenas noches, muchas gracias por la invitación. Por favor, un gusto, como siempre. Para mí es un gusto estar contigo. ¿Qué pasa, doctor, con la justicia? Porque la gente dice que la justicia... en general, ¿no? Los runrunas que se escuchan, la justicia es corrupta, la justicia está mal, hay que hacer una purga en la justicia. ¿Cuál es el estado en el que hoy se encuentra la justicia argentina, según su criterio? En primer lugar, nosotros creo que como ciudadanos en el Estado de Derecho no nos tenemos que dejar llevar por el comentario, el rum, la sospecha. Yo creo que la justicia, descarto que sea corrupta en el sentido de lo que es la corrupción. Tampoco creo que esto que se ha instalado, que hay, es decir, que echar a todos los jueces, yo creo que hoy la justicia, como ha ocurrido en muchas épocas, pasa por una de las crisis más grandes que se ha conocido. Nosotros sabemos sabemos y aspiramos a que en un Estado de Derecho los poderes estén bien definidos. El Poder Ejecutivo es el que lleva a cabo la política del Estado, la política que marca la Constitución, marca el rumbo, los cursos de acción. La política criminal del Estado es diseñada por el Poder Ejecutivo. Los legisladores son los que tienen la responsabilidad de algún modo de captar, es decir, o llevar a cabo ese diseño, esas fórmulas, es decir, de lo que establece la política criminal a través de las leyes. Y los jueces son los que deciden, los que juzgan el pasado, es decir, si un individuo en el marco de una sociedad ha cometido algún hecho que es constitutivo de un delito del Código Penal, es decir, si ha llevado a cabo alguna conducta, es decir, prohibida y que a su vez infringe un bien jurídico de la ley penal. Esto que estoy diciendo es a lo mejor una fórmula abstracta, pero tiene que ver con la misión que tiene el juez en el Estado de Derecho. El juez, es decir, juzga sobre hechos pasados, no sobre hechos presentes ni sobre el futuro. El juez, es decir, tiene la misión, la alta responsabilidad, sobre todo en temas penales, de establecer si efectivamente en una investigación se ha logrado comprobar un hecho con relevancia penal y luego establecer si ese hecho con relevancia penal ha sido generado, causado por algún individuo. Es decir, si ha habido una intervención por parte de un sujeto que se ha manifestado en el mundo exterior a través de su conducta y consecuentemente cometió, mejor dicho, un delito. Pero han habido en los últimos tiempos, yo diría en los últimos años,
casos muy resonantes, jueces que han sido acusados de enriquecimiento ilícito, jueces que han sido acusados de estar en componendas con determinados personajes políticos o mandatarios. Y eso en cierta medida, no sé si usted me corregirá, pero en cierta medida hace que en general, tal vez porque se le da demasiada prensa, la gente entre en un grado de descrédito, ¿no?, acerca de la justicia. No, efectivamente. Hay un tremendo descrédito, es decir, por parte en general de la opinión pública, de la gente, justamente porque han ocurrido estos episodios, es decir, individuos que ocupan cargos de jueces o camaristas aparecen, es decir, con fortuna o aparecen ante el común de la gente enriquecidos. Bueno, esos han sido, es decir, ya de hace muchos años, no de estos últimos 4 años, sino desde tiempo antes, sometidos a enjuiciamiento, y efectivamente, si el jurado de enjuiciamiento, lo que los juzgan, han declarado efectivamente que no son gente apta o no tienen idoneidad, mejor dicho, para ocupar esos cargos, y han sido expulsados del Poder Judicial. Pero el tema grave es que hoy por hoy, es decir, se instrumente a la justicia con un sentido político, un sentido de persecución. ¿Me entiende lo que le digo? Sí, claramente. Esto es sumamente grave, de alguna manera es lo que hoy está en tela de juicio. Digo, sí, es decir, una investigación penal puede convertirse en un instrumento de persecución para para determinadas personas, y consecuentemente traiga acarreado el desprestigio de la persona que está siendo investigada. Yo creo que hay principios que son básicos en un Estado de Derecho. En primer lugar, el Estado jurídico de inocencia, aunque a muchos no les guste. Todos, es decir, gozamos del Estado jurídico de inocencia. Segundo, es decir, ser juzgado por jueces imparciales, idóneos, honestos, que es lo más importante. Y finalmente, no formular de antemano un juicio de culpabilidad cuando nosotros todavía, digo nosotros, es decir, el común de la gente, es decir, o el individuo que está siendo investigado, no ha sido juzgado ni condenado. En esto tiene también mucho que ver la prensa. La prensa, es decir, de antemano instala en la opinión pública la idea, exactamente, el prejuicio, de que ya la investigación o el hecho de ser investigado o convocado a prestar es decir, la declaración como imputado, constituye ya un hecho en sí mismo. Constituye un hecho, es decir, que adquiere certeza, y que a consecuencia de esa certeza, digamos, falsa que instalan, hay que declararlo culpable, sin que esa persona pueda defenderse, ejercer plenamente su derecho de defensa en el marco de un proceso regular. Un proceso regular, ¿qué significa? Señores, yo tengo derecho a ser oído, tengo derecho a que se presuma mi inocencia, tengo derecho a convocar testigos, tengo derecho a controlar la imputación que me hacen, y tengo derecho, por supuesto, que todo esto significa, a defenderme. Han habido 2 casos resonantes, uno incluso parecería como un desprendimiento del otro. En primer lugar, el caso de los cuadernos, donde se toma una prueba, usted también me corregirá porque es el experto, que es en realidad una fotocopia, ni siquiera es un original, se toma como prueba. En ese juicio han habido una gran cantidad de empresarios que de pronto se han arrepentido, se han dejado de arrepentir, han ido a Comodoro Pi, se arrepintieron, salieron indemnes, y a mí, que he seguido ese caso, y lo he comentado incluso como periodista en la radio, siempre he pensado, ¿no?, que para un hecho de corrupción, y no estoy descubriendo la pólvora, siempre se necesitan 2. Entonces me pregunto si está bien, si es normal, si es legal que un empresario salga indemne de una investigación y quien supuestamente lo coimeó, un término no muy académico, sea el culpable de todo. Bien, yo lo he seguido también a través de los diarios, de la televisión, de comentarios en la radio. No he tenido acceso a la causa de los cuadernos, pero en función de mi
experiencia, de mi edad, de lo que uno ha adquirido durante todos estos años, en primer lugar me llama la atención que sobre la base de fotocopia se inicie una causa penal. En otros tiempos, es decir, realmente iniciar una causa penal, una investigación penal sobre fotocopias y el testimonio de un individuo que aparece por arte de magia en el marco de esta investigación, diciendo los originales se me quemaron y a partir de ahí se monte toda esta maquinaria donde salen a cazar empresarios, a cazar gente, realmente resulta repugnante. No, repugnante, es decir, en el sentido para un individuo como yo que, por supuesto, ¿conoce el derecho? Sí, conozco, pero además tengo un pensamiento, es decir, donde creo que la única forma de consolidar justamente el Estado de Derecho es con respeto y llevando a cabo investigaciones que sean realmente serias, idóneas y por parte de gente que actúe con imparcialidad, con honestidad, y no en esto que la verdad que unas fotocopias que den lugar a que un fiscal ejerza la acción penal al menos llama la atención. En segundo lugar, también me impacta esta nueva figura que es la figura del arrepentido. A ver, ¿qué es un arrepentido? ¿Qué es el arrepentimiento? En realidad, es decir, en materia penal yo no conozco arrepentidos. En los años que llevo acá, que he venido desenvolviendo en mi profesión como abogado, lo que puede haber es delatores o individuos, es decir, que en determinadas circunstancias, por presiones o por lo que sea, es decir, entran a contar hechos que a veces no son ciertos. Es decir, además, ¿qué sentido tiene esto del arrepentido? ¿El arrepentido qué es? Es la expresión de la incapacidad del Estado para investigar, es decir, o llevar a cabo una investigación en el marco legal. Como soy incapaz, como es incapaz el Estado, ¿qué busca? A la figura del arrepentido, como si fuera la reina de las pruebas. ¿El arrepentido qué es? El que confiesa. Es el individuo que confiesa por voluntad propia porque realmente siente un profundo arrepentimiento de algún hecho. Y además hasta no hace mucho estaba acusado y con ese arrepentimiento se le morigera la pena. Y además el Estado está legitimado para actuar, es decir, de un modo inmoral, es decir, confesión por pena. Claro. Entonces, hemos retrocedido, es tremendo. El Estado tiene todos los medios a su alcance, es decir, para poder llevar a cabo una investigación que sea transparente, limpia, y en definitiva que pueda obtener resultados conclusivos que demuestren inequívocamente que un hecho, es decir, existió, que ese hecho constituye un delito, que ese delito expresa un acto de corrupción repugnante para toda la comunidad y que además, es decir, se individualiza a un autor, a un individuo que lo lleva a cabo. Pero acá, es decir, llevar a cabo, simplificar todo esto al solo valimiento de un supuesto arrepentimiento de una persona a quien se le negocia, es decir, arrepentite, dame los nombres o decí lo que tengas que decir o decí lo que te digo yo porque se corre este riesgo. También. Decí lo que nosotros queremos escuchar. Bueno, recuerda el caso de Galeano con la AMIA, cuando se vio la filmación. Tremendo, ese fue un caso testigo. Ese fue un caso testigo que nunca se tuvo en cuenta y que se ha olvidado, que vaya a saber que quedó en el pasado. Pero las pruebas están, ¿eh? Las pruebas están y por ese motivo fue condenado Galeano. Claro. Digo yo, ahora, con estos arrepentidos que se arrepienten y después se dicen que fueron, es decir, presionados, coaccionados, etcétera. ¿A dónde? O los que se arrepienten y se desarrepienten, que eso ya es el colmo. ¿Qué grado de credibilidad puede tener la justicia ante la comunidad, ante el hombre común, por ejemplo? Ninguno. Hay antecedentes, obviamente, sobre la figura del arrepentido en la ley de drogas, pero yo de lo que conozco cuando mi paso por la justicia, y no encontré arrepentidos, no hubo ninguna persona que se arrepintiera y negociara, es decir, digamos, el delator que delatara, sí. es decir,
por la pena que se le iba a imponer, o por la impunidad, porque en algunos casos se lo exime de la aplicación de una pena. Pero esto se está usando muchísimo esto últimamente. esto se copió de Estados De Unidos. Estados Unidos. Estados Unidos tiene otro régimen jurídico absolutamente distinto al nuestro, totalmente distinto al nuestro. Bueno, y así estamos, en estas condiciones, es decir, estamos atravesando nosotros una situación que realmente es crítica. ¿Un fiscal puede sistemáticamente negarse al pedido de un juez cuando éste lo llama a declarar? Bueno, mi opinión es que no se puede negar y que tiene que concurrir por dos motivos. Primero, por su condición de fiscal, es decir, de un funcionario público. Él está obligado, es decir, a concurrir. Y en segundo lugar, moralmente obligado, moralmente compelido a concurrir, porque es la oportunidad que él tiene para ejercer su derecho de defensa. Cuando un juez llama a una persona a prestar declaración, o un fiscal en la provincia de Buenos Aires, es porque existe semiplena prueba o indicios vehementes de la comisión de un hecho delictivo. Y además, porque se ha logrado comprobar que hay algún tipo de vinculación entre la existencia de ese hecho delictivo y la persona que es convocada para prestar declaración. Y es en ese marco, en ese contexto, en el que la persona convocada, el sujeto ciudadano que va a declarar, tiene derecho a hacer su descargo, como tiene derecho a negarse a declarar, pero tiene que concurrir. Es decir, la no concurrencia es algo... ¿Es desacato? No, el desacato no existe más. La no concurrencia es un acto repugnante, es decir, y que da pie para que al ciudadano común que no concurre, que no comparece, se le declare, se lo haga comparecer por la fuerza pública. Sí. ¿Y por qué un fiscal no? Bueno, porque en este caso el fiscal está amparado por sus fueros. Ajá. En consecuencia, es decir, no se lo puede detener y hacerlo concurrir para que declare. ¿Y no hay ninguna entidad superior que lo pueda juzgar ese comportamiento? Porque estamos hablando... Estamos hablando de Stornelli. De Stornelli, sí, ¿no? Sí. No fue una vez que se negó. Se ha negado creo que 3, o usted corríjame, o 4, no sé. Varias veces. Entonces no hay una instancia superior que lo pueda amonestar, en fin, llamar la atención. En el ámbito, es decir, de lo que es el Ministerio Público, que es un organismo que está dentro de la Constitución Nacional y que no forma parte del Poder Judicial, sino que es un organismo autónomo, existe, por supuesto, un funcionario superior a Stornelli, que es el fiscal de Cámara, y sobre el fiscal de Cámara está el Procurador General de la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Pero en este caso parecería ser que, dado las implicancias políticas, es decir, que se están desenvolviendo en este caso jurídico, Stornelli estaría amparado, o por lo menos de algún modo acompañado por el fiscal general, el procurador general, o quien en este caso ocupa ese cargo, y por el fiscal de Cámara. Yo en otros casos que conozco, a un fiscal de primera instancia que no comparezca... ¿Eso no es inmoral? Bueno, eso es, en mi opinión, es decir, repugnante, contrario, porque si al hombre común, es decir, lo llevan con la policía, los van a buscar con el patrullero y se lo llevan y lo hacen comparecer al fiscal, parecería ser que esta situación es una situación de privilegio que en lugar de fortalecer, es decir, afianzar la justicia, lo que hace es debilitar e instalar en la opinión pública una imagen que es un poco deseable para todos nosotros. Seguro. Bueno, esto que hablábamos de Stornelli nos lleva al otro caso escandaloso, que es el caso de Alessio, que incluso ha tenido implicancias hasta nuestra ciudad, ¿no? Efectivamente. ¿Eso no es otro escándalo, doctor? Bueno, justamente creo que el caso Stornelli y el caso de Alessio están íntimamente ligados. ¿Por qué? Porque este hombre de Alessio, que se hacía pasar por abogado, que tenía acceso a
a todas las oficinas públicas conocidas por nosotros, fiscalías, juzgados, jueces, fiscales, es decir, a miembros del Poder Ejecutivo Nacional. Incluso, se decía amigo de la ministra de Seguridad, por ejemplo, de Patricia Bullrich. Exactamente. Bueno, este hombre ha ido obteniendo información y instaló una trama que la llevó a cabo, por lo menos hasta donde se conoce, para extorsionar a este señor que vive en Mar del Plata. E invocaba la relación con Stornelli, y además a este hombre parece que le decía que él figuraba en lo que hablábamos al comienzo, en los cuadernos, y que iba a ser citado, sí. Y en ese tipo de conversación o en ese tipo de diálogo que mantenía con este hombre, le decía: vos viajaste tantas veces a tal lado, hiciste tal otro, obteniendo una información que no la tiene cualquiera. Claro. Y que hacía que la persona temiera y pudiera ser chantajeada. Extorsionada, exactamente. Bueno, esto es gravísimo. Pero bueno, felizmente acá la justicia actuó, porque el D'Alessio está privado, está detenido, tiene un proceso que se está llevando a cabo. Pero Stornelli tiene que explicar, y no explica. Claro, y Stornelli en esta causa tendría que ir y explicar si es que tuvo alguna relación con D'Alessio, si es que tenía relaciones con los dos comisarios que están detenidos. En fin, él tiene que explicar una serie de circunstancias que, ante esta incomparecencia de él, queda un vacío que es necesario cubrir para llevar a cabo una investigación que sea exitosa y para además aclarar la situación de cada uno de ellos, porque en verdad, si uno no va y explica y dice: mire, yo no tengo ningún tipo de vinculación, se usó mi nombre, se utilizó una relación que yo mantenía, bueno, eso hay que explicarlo, hay que decirlo. El no ir es más sospechoso. Pero el no ir genera una situación que no lo favorece, es decir, lo perjudica. Cuando yo estudiaba en el secundario, se llamaba instrucción cívica, no sé cómo se llama ahora, y estudiábamos que había 3 poderes que estaban totalmente separados, ¿no? Sin embargo, desde que yo tengo memoria y desde que me dedico al periodismo y siempre me interesó la historia argentina, de una forma u otra, siempre el Poder Ejecutivo ha tenido influencia o ha extendido su poder, para llamarlo de alguna manera, hacia el Poder Judicial. En este momento, dado todo esto que ha pasado, de D'Alessio, Stornelli, todas estas cuestiones, ¿hay una influencia o está protegida en cierta manera alguno de los funcionarios del Poder Judicial, o esto tiene visos electoralistas para también bajar las figuras de determinados dirigentes políticos? Bueno, yo creo que el Poder Judicial siempre ha tenido, es decir, sobre el Poder Judicial siempre se ha desplegado algún tipo de acción que es significante de una injerencia por parte del Poder Ejecutivo en los jueces o en quienes tienen que decidir y juzgar los casos sometidos a conocimiento de sus juzgados. Hoy por hoy yo sí efectivamente advierto que concretamente hay una gran injerencia por parte del Poder Ejecutivo sobre determinados magistrados. Pero eso se suma también la actitud de esos magistrados, porque puede haber alguna injerencia, pero si un juez no quiere ser presionado, se pone firme y no es presionado bajo ningún punto de vista. Es decir, no son víctimas de la presión del Poder Ejecutivo. Como siempre se necesitan dos. De ninguna manera. Es decir, acá hay una concepción ideológica, política, que les permite instrumentar causas penales, llevar a cabo investigaciones penales en contra de determinadas personas y sobre todo del anterior gobierno, concretamente, para someter a esas personas al escarnio público y obviamente
al peligro más grande que tiene un proceso penal, que es la aplicación de una condena, sin haber podido ejercer el derecho de defensa y sin contar con un juicio regular y legal como establece la Constitución. Esto lo estamos viendo, no tengo la menor duda de todo esto. Esto lo venimos, es decir, advirtiendo a través de la... Es decir, acá se ha privilegiado por parte de algunos jueces la aplicación de una de las medidas más repugnantes que tienen la mayor parte de los códigos procesales penales, que es la aplicación de la prisión preventiva. Entonces, aplican la prisión preventiva como un instrumento de presión, pero además de aplicación de una pena anticipada para un sujeto al que se debe considerar inocente, y respecto de ese sujeto que aún no ha sido juzgado ni condenado. Y con lo que conlleva además el descrédito en la opinión pública, porque la opinión pública por ahí no determina lo que es preventivo, no, lo ve que va preso, sí, o lo ve que unos gendarmes lo están llevando a la cárcel, claro, y entonces ya sí, ahí, bueno, era un ladrón, ¿no? Sí, sí, lo que habrá robado. Claro. Lo que se robaron se instaló. Pero yo creo que esto, es decir, de algún modo tiene estas cuestiones se van agotando y además no son nuevas. Yo recuerdo en el 55, no porque lo haya vivido, sino porque lo leí y lo estudié, la cantidad de causas penales que se le hicieron a Perón cuando se fue del país. Y sin embargo, 18 años después volvió al país. Las causas penales que se le hicieron, por ejemplo, a Isabel Perón, es decir, la Cruzada Solidaria, tantos otros, que terminaron en la nada, terminaron totalmente canceladas o clausuradas. Lo mismo va a pasar acá, es decir, porque son causas que se llevan a cabo sobre la sospecha. Lo que está pasando acá en nuestro país es lo siguiente: se instala la sospecha a través, es decir, de la prensa. A la sospecha le otorgan un grado de verosimilitud. Esa verosimilitud lo convierte en esa sospecha en un delito de sospecha, y el delito de sospecha tiene que tener un prototipo criminal más propio de un derecho penal de autor. Es decir, a un individuo lo responsabilizan no por lo que hizo, sino por lo que fue o por lo que es. Ese es el derecho penal de autor, que francamente es repugnante al Estado de Derecho, y peligroso al Estado de Derecho constitucional. Hoy se utiliza no solo el tema de los arrepentidos, sino el otro tema que es la reina de las pruebas, las intervenciones telefónicas. Intervenciones telefónicas clandestinas, entonces, es decir, entre el arrepentido y el contenido de las intervenciones telefónicas constituyen para ellos una sentencia de condena. Claro, y da mucho show. Y con eso se instala el show. ¿Y son tenidas en cuenta en un juicio? Las intervenciones telefónicas son tenidas en cuenta en la medida en que el origen de esas intervenciones telefónicas se haya producido a consecuencia de un acto jurisdiccional, es decir, de un acto de un juez. Pero no solo de un acto de un juez, sino que ese juez haya fundamentado su acto, haya explicado y justificado cuáles son los motivos por los cuales el juez, es decir, la justicia, debe intervenir en la vida privada de un individuo, es decir, debe penetrar y romper y lesionar nada más ni nada menos que el derecho a la privacidad, que está tutelado por el artículo 19 de la Constitución Nacional. Doctor Heredia, ¿usted es optimista acerca de que la justicia en nuestro país cambiará? ¿Mejorará? Yo soy optimista. Si no fuera optimista no seguiría ejerciendo mi profesión de abogado y predicando esto que vengo predicando hace muchos años. Soy optimista. Depende, es decir, mucho depende de lo que se decida en octubre de este año. Mucho depende de lo que se decida en octubre. En eso estamos, en este programa que se llama Usted Decide, ¿no? Por eso me interesaba la opinión de una persona tan idónea como usted y que sabe tanto de todo esto, para que también el público en general conozca la otra cara de la justicia argentina. Como siempre, le agradezco muchísimo que esté en este primer programa. Para mí es un gusto, un lujo, un honor. Y bueno, siempre muy agradecida con usted. Muchas gracias, el agradecido soy yo, y gracias por haberme permitido expresarme, que es lo más importante que un individuo tiene. Gracias. Enseguida volvemos.
Consejo Deliberante de Mercedes. Caja de resonancia de las voces de todos los vecinos. Venimos del pueblo y al pueblo nos debemos. Geodesia Viajes y Turismo. Tu viaje, nuestro compromiso. Calle 14, esquina 23, número 552, teléfono 02324 423 407, Mercedes, Buenos Aires. Estudio Contable Roselo. Servicio integral de consultoría contable. Inscripciones en AFIP, ARBA y Municipal. Monotributos y autónomos. Liquidación de IVA, ganancias, bienes personales, ingresos brutos. Liquidación de sueldos. Estudio Contable Roselo. Calle 22, número 514. Mercedes, Buenos Aires. Teléfono 02324 423443. Email roselo.estudio@gmail.com. Salón de peluquería Beto Bondanza. Reserva de turnos al 15 46 96 51. Asociación de Trabajadores del Estado, Seccional Mercedes. Con los trabajadores, un Estado popular es posible. ATE siempre está. Avenida 17, número 688, esquina 30. Teléfono 02324 42 73 94. La Casa de Alicia. Repostería artesanal dulce y salada. Calle 23, entre 18 y 20. Teléfono 42 70 70. Unión Obrera Metalúrgica de Mercedes. Nuestro compromiso es seguir trabajando para la jerarquización del trabajador metalúrgico. UOM, calle 30, número 779. Teléfono 02324 42 44 44. Estudio Fusco y Asociados. Casa Valero, Restobar temático. Propuestas lúdicas y culturales. Cocina casera con platos exclusivos y nuestras tradicionales picadas. Visítanos en calle 26, esquina 23. Estamos en Facebook e Instagram como Casa Valero, un lugar distinto para compartir con amigos. Estética Mila, de Graciela Nievas. Cosmetología, manicura, maquillaje profesional, peinados. Consúltenos al teléfono 15 69 66 17 o al 422 460. Graciela Nievas, una profesional al servicio de su belleza. Bueno, y en el último bloque de nuestro primer programa no podía faltar la visita de un amigo muy querido, un profesional respetado, a quien yo admiro mucho, y con quien ya es tradición que todos los años, al comenzar estos ciclos, hagamos un análisis de la situación
política de nuestro país y por supuesto la local. Me refiero a Javier Echar. ¿Cómo estás, Javier? Hola Susana, gracias por la invitación, gracias por formar parte de los primeros programas, al menos, estoy muy agradecido. Alguna otra vez te voy a llamar, porque me parece que este año va a haber mucha tela para cortar. Sí, pero bueno, después las vedettes, digamos, de las campañas son los candidatos, entonces entiendo que esos son los que se llevan, digamos. Seguro. Bueno, tiempo. Ya está todo, aparentemente, hasta las PASO, que ahí habrá otro escenario a lo mejor. Todo resuelto en cierta forma, ¿no? Candidaturas, listas. En el fin de semana pasado, bueno, muy trajinado porque hubo muchos que se quedaron enojados, otros que se quedaron contentos, otros decepcionados. Bueno, en primer lugar, vamos a hacer un panorama de cómo ves hoy a nivel nacional esta suerte de alianzas que se han estado dando en los principales partidos políticos. Bueno, me parece que hay dos instancias. La última que estás diciendo vos está más vinculado con lo que serían los cargos, que yo la verdad que nunca había visto que los medios de comunicación tuvieran una cobertura tan importante sobre los cargos, cosa que sí es importante y yo diría que es bastante central y forma parte de la pelea. Pero me parece que lo más interesante es lo que vos estás preguntando, que es un poco cómo el escenario nacional ha quedado definido a partir de dos jugadas que a mí me parecen muy extraordinarias, desde el punto de vista político me han llamado la atención, porque hasta hace 20 días atrás, digamos, el panorama estaba como diferente, era una confrontación Macri-Cristina en forma directa, y creo yo que la audacia que tuvo Cristina, ¿no? Que a veces hay que ver cuál fue la razón, pero lo concreto es lo que quedó, que de haberlo convocado a un crítico como fue Fernández, me parece que fue un movimiento realmente extraordinario, porque si recordamos, durante 7 días todo pivoteó alrededor de eso. Y lo que me llamó más la atención fue también la respuesta, porque no lo hubiese esperado, digamos, el grupo de Macri, especialmente porque ellos no hubiesen tenido esta tendencia, al menos a priori, ya que se cerraban fuertemente filas al interior de lo que era el PRO. Entonces me parece que ese juego de respuestas y contrarrespuestas generó, digamos, un movimiento en el tablero político muy atractivo para pensarlo, y a partir de ahí creo que ya ha quedado definido. Yo ahí veo una cuestión, creo que se sigue manteniendo esta diferenciación entre dos grandes bloques, pero con una cosa que es positiva a mí me parece para el país, que es que las tensiones tan extremas se han un poco reducido, digamos. Creo que Fernández no es Cristina, y el haberlo puesto a Pichetto obliga en cierta medida a tener otro diálogo con otra, una apertura por otro lado. Entonces me parece que ha sido algo positivo el hecho de que haya habido una especie de búsqueda más de centro, con lo cual los que han quedado en el centro han quedado absolutamente lesionados. Digo, cualquier posibilidad de Labaña o lo que pudo haber surgido ahí en su momento quedó prácticamente desdibujado, y seguramente en las PASO lo que van a ratificar es que el caudal electoral es bastante reducido. ¿Por qué? Porque han logrado otra vez la centralidad, pero insisto, si lo veías esto hace un tiempo atrás y lo ves ahora, creo que hay un paso adelante en esta idea de buscar al menos algunos entendimientos de mayor moderación, digamos, ¿no? Primera vez en la historia que dos vicepresidentes tienen el protagonismo que tuvieron estos dos. Sí, porque durante una semana más o menos con cada uno no se habló de otra cosa más que de los vices, ¿no? Y de lo que iban a aportar a la campaña. Mirá, yo creo que incluso lo que están esperando, básicamente, si yo te preguntara a vos como periodista, ¿qué te interesa más? ¿El debate entre los candidatos a presidente o candidato para vice? Y me parece que lo segundo es una opción impensable, porque además tienen un rol, no diría secundario, porque han tenido un rol bastante importante, pero en regímenes presidencialistas sí. Es el presidente la clave. Y tener dos vicepresidentes con mucha fortaleza me parece que le genera un atractivo. Es más, yo supongo que por ahí puede haber un debate entre ellos que tiene una gran estatura política, ¿no? Más allá de lo que piense cada uno, tienen estatura política, tienen roce político, saben lo que hacen, en los dos casos. Así que eso va a ser bastante interesante. Y lo otro que no quiero dejar pasar, por miedo de olvidarme esto, es que también creo que más allá de esas dos polos que se han generado, los polos están representando ciertos valores ideológicos que lo veo mucho más marcado en este caso, ¿no? Ha quedado un polo, si vos querés, de centro derecha, por el lado de Macri. Pichetto en ese sentido creo que lo nutre con mucha claridad.
a ese espacio, en ese sentido ideológico. El lado de Cristina, me cuesta decir que ahí haya un pensamiento de izquierda, pero sí podemos decir que hay una representación un poco más vinculada con ciertos valores vinculados con la izquierda. Por ejemplo, ciertos apoyos que ha logrado, pienso en Solanas o Vicky Donda, digamos, o bueno, otras personas que por ahí pueden ser más genuinamente representativos de un sector de izquierda, están nutriendo ese espacio. Entonces me parece que ha simplificado, pero yo lo digo positivamente. Primero, hay una tendencia a unirse hacia una situación más de centro, y en segundo lugar, hay una idea más vinculada con lo ideológico que está claro, digamos. Al menos ahí vos tenés un panorama que me parece un poco más claro de lo que era 15 días atrás. Sí, más o menos, ¿no? De todas maneras, este comienzo de semana hubo una noticia que no es menor, porque incluso estaba en un portal informativo que no es afín a Cristina, porque también lamentablemente tenemos que hablar de esto, ¿no? Sí, claro. De qué medios son afines a unos y quiénes afines a otro, donde decía que había habido a través de la composición de listas, por eso fueron tan importantes las composiciones de listas, porque decía esta información que quedaron muchos heridos, muchos lesionados en el camino, como que el viaje que se había anunciado, Pichetto-Frigerio, se había desestimado, como que habían habido algunas desilusiones, como que no se habían colocado todas las figuras que se querían, porque bueno, tampoco los cargos para repartir eran tantos, ¿no? Y como que empezaría a surgir una suerte de algún tironeo dentro del antiguo Cambiemos, que ahora vamos a tener que aprender todos los nombres. Sí, de nuevo, Juntos ¿no? por Cambio. Juntos por el Cambio. Sí, Sí, sí. ¿Cómo lo ves eso? Sí, yo creo que hay en los dos polos que se han generado y que van a recortar la política nacional, creo que ha habido algunas novedades en la última semana. Por el lado de Cambiemos, lo que parecía ser que era una especie de apertura política, donde iban a volver los Monzó, Pichetto iba a tener un espacio más importante, el propio Frigerio, que tiene un corte político interesante. A la larga, en el armado de la lista, nuevamente se clausuró esas posibilidades y se abroqueló lo que podría ser una identidad más pro, nuevamente, ¿no? O sea, parece ser que lo de Marcos Peña sigue siendo muy importante a esa hora. O sea, hubo una apertura. Desestimó la embajada en España. Bueno, como que Monzó se está corriendo absolutamente. Se venía corriendo hace rato ya, ¿no? No, yo creo que lo habían corrido. Yo tengo la sensación que más que correrse él, lo habían corrido porque no tenía espacio él. Sí. Con la venida de Pichetto parece ser como que había un refresco en esa situación. Las crónicas del último fin de semana fueron marcando que tuvo un diálogo muy duro con la gobernadora, con Vidal, donde Vidal directamente le recortó cualquier posibilidad. Ahí hay un pase de factura seguramente que a uno se le escapa, ¿no? Claro, o que no conocemos además nosotros exactamente, todas las internas. Y además que creo que a veces tampoco es muy interesante para decirlo. Sí, pero para un analista, pero a la gente en definitiva no le interesa eso demasiado. no. Pero aparentemente ahí hubo un recorte muy fuerte, con lo cual, insisto, hubo un abroquelamiento del pro más puro. Ahí hay una situación que me parece interesante. Hubo una apertura, Pichetto es una apertura, y en las listas también hubo un cerrarse nuevamente filas hacia el mismo lado. Ahora, del otro lado también hay que verlo, porque me parece más atractivo, porque vos podés decir que la representación legislativa de Macri, en el caso de ganar, le responde a Macri. Ahí hay una fidelidad al pro muy, muy fuerte. En cambio, del otro lado, lo que se ve con mucha claridad, que Alberto Fernández no puso a nadie, al menos visiblemente de su confianza, en las listas más importantes de los cargos legislativos. Con lo cual, vos podés decir, cuando vos tenés que gobernar, tenés que llevar adelante un plan de acción y necesitas que en las distintas cámaras haya, obviamente, voto suficiente y que no te estén negociando a vos como presidente todo el tiempo cualquier medida. Vos lo que necesitas es que se faciliten eso. La negociación con Massa fue larga y ardua. Sí, lo que pasa es que Massa quería justamente tener ese espacio de poder, si se quiere, ¿no? Dentro de la Cámara de Diputados de la provincia. Bueno, a ver, te termino y cierro ahí con Massa. Lo que queda claro en la negociación, al menos eso es lo que parece, es que al menos en provincia de Buenos Aires, que tiene una gran cantidad de legisladores que pone en la legislatura, es que ahí, digamos, el grupo de la Cámpora sigue siendo el grupo importante. Y que
eso es un condicionamiento al presidente. Más allá de que el presidente pueda tener mucha afinidad con Cristina en caso de que gane, después los legisladores no le responden en forma directa. Y en regímenes presidencialistas, un presidente tiene que tener al menos un núcleo muy duro de apoyo para llevar adelante sus planes de acción. Así que ahí hay una diferencia entre las dos cierres, ¿no? En el caso del PRO me parece que cierra algo más afín a Macri, para decirlo de alguna forma. En el caso de Alberto Fernández me parece que ahí hay una dificultad mayor que se marcó y que creo que no le hizo bien a él, porque si hay algo que se dice es que el poder real lo tiene Cristina, cosa que es cierto, pero quedó muy evidenciado en el cierre de las listas que no tuvo posibilidad de poner gente de su afinidad, y por el contrario, creo que quedó con mucha claridad que la Cámpora ha tenido una incidencia muy fuerte en el armado de las listas, pese a que creo que renuevan 23 legisladores, sí, de los cuales solamente pudieron como volver a colocar o tener la posibilidad de que entren 15. Es decir, hay una pequeña pérdida, pero se nota la incidencia que tiene. Pero de todas maneras, Alberto Fernández no es Cámpora, ¿no? No es ni Cámpora, no, obviamente que no. Pero digamos, un presidente que llega con un poder que al menos en principio puede estar retaseado, no es un detalle menor. Ya en el armado de las listas se nota que él no tuvo incidencia, digamos, ¿no? Y sus operadores, que además yo te pregunto a vos quiénes son, no está claro quién es su operador, tampoco tuvo capacidad de colocar en las líneas de largada a las principales figuras, porque no lo es Massa, no lo es obviamente Máximo Kirchner, bueno, y a partir de ahí vos tenés que en el armado principal no están las figuras que tienen que ser afines al presidente. ¿Qué es lo que dijo? Porque esta fue una, no acusación, pero fue una consulta que se le hizo a Alberto Fernández, en el Ejecutivo lo armo yo. Todo muy bien, pero de cualquier manera acá hay una conjunción que hay que hacer entre Ejecutivo y Legislativo, y ahí entra con una debilidad que ya se decía y quedó manifestada de entrada. Después eso puede, obviamente, cuando vos negociarse. Exactamente, o el propio presidente, la impronta del presidente va poniendo las reglas de juego. Obviamente. Pero te quiero decir que de entrada ya es una observación que a mí no me parece que debe pasar desapercibida. Es importante en el armado del Ejecutivo, que va a ser Fernández, que ya el ministro de Economía aparece como de su riñón, ¿no? Del grupo Callao. Es que lo tiene que ser, porque si no, digamos, es un presidente débil de entrada. Porque la acusación que se hace es justamente, vos tenés una figura como Cristina, que además lo designa ella, ¿no? Es un dato que no puede ser menor, porque en el caso de Macri, él designa al vicepresidente, él lo va a buscar, pero es el presidente. En cambio acá, la expresidente pone a su presidente. Eso son todos datos que yo no hablo de la debilidad de un presidente, porque creo que Alberto Fernández tiene capacidad, sí, pero en el inicio ya hay hay una limitación que se va manifestando. Bueno, ella es una figura fuerte que siempre va a ser fuerte, es una política querida o no querida, es una política completamente avesada. Ahora, sin embargo, no es menor un dato. Yo la escuché en Santiago del Estero cuando presentó su libro, que el libro le sirve también de plataforma como para ir haciendo su campaña y sondeando el humor y las posibilidades en muchas provincias. Claramente. En un momento de esa presentación del libro, ella dijo, palabras más, palabras menos: yo ya fui presidente 2 veces, en la última elección gané por el, no me acuerdo, 54%. 54. No me acuerdo, yo ya lo tuve todo, porque empezó hablando de la despedida de ella en la plaza, lo que fue esa despedida, y que cuando terminó el acto de la plaza le comentaron que en su casa había mucha gente, en su casa del barrio norte, y entonces se fue a la casa de su hija, que estaba fuera del país, y estuvo completamente sola, y como que ahí tomó, porque dice, siempre cuando uno está en el poder está rodeado de gente, sí. Buena, mala, que te quiera o no te quiera, pero siempre dice, ese fue el momento en el que yo tomé conciencia absoluta de que estaba sola por primera vez, y ahí pensé lo que había hecho y a dónde había llegado. Yo ya lo tuve todo, ahora estoy para acompañar. Yo no sé si es verdad, porque viste que muchas veces los políticos dicen esas frases también interesantes como para que uno se conmueva, ¿no? Como cuando Massa dijo que está para liderar, pero si se tenía que bajar se bajaba y se bajó. No sé si ella es otra hoy en este momento, pero por supuesto la influencia de ella y la experiencia de ella a la hora de gobernar, en el caso de que fueran gobierno,
va a pesar, ¿no? Mira, el Sin lugar a dudas. único dato que tenemos, más allá de cuál es la motivación de ella, que yo también creo que en un momento determinado un dirigente político que ya ha transitado por la función pública quiera brindar una especie de servicio final desde un lado diferente, ¿no? Y ella pudiendo haber sido candidata o presidenta. Sí, nuevamente. porque los votos los tiene. Exactamente, lo tiene ella. No, eso yo creo que puede ser, pero el único dato concreto que tenemos para evaluar algo de eso es lo que pasó en el armado de la lista. Y en el armado de la lista no hubo entrega, digamos, no hubo concesión, no hubo, digamos, esta idea de una... Valieron más los votos a la hora Valió más lo que sería la lógica del poder. Nosotros tenemos el poder, nosotros tenemos los votos, bueno, al que le gusta. Entonces, ese es un dato que a mí no me parece menor, y yo creo que, digamos, lo que he visto a Fernández tratar de explicar qué es lo que pasó y por qué hay que explicarlo, digamos, ¿no? Porque si hay algo de que se lo acusa es justamente, ¿no?, el programa de La Nata, que no lo había visto y lo vi el fin de semana, y hay una especie de sketch en el cual, bueno, está bien que hay un trasfondo político, pero independiente, sí, pero muy marcada. No hay problema con eso. Quiero decir que también refleja una parte de la población que piensa que él es una especie de títere, ¿no? Entonces hay un sketch vinculado con eso. Y justamente en el armado de las listas se fortalece un poco esa idea. En vez de dejarse de lado, uno se puede fortalecer. Así que habría que evaluar qué es lo que va a suceder. Pero no me parece menor esta observación, al menos casi de sentido común, cómo se hizo el armado en un caso, quiénes fueron los que quedaron afuera y quiénes quedaron afuera de otro lado. Porque el otro dato interesante es la queja de los intendentes, especialmente del Gran Buenos Aires, que aportan un caudal electoral central, con el armado de los legisladores, ¿no? Entonces ahí hay que ver cómo van a actuar finalmente, porque una cosa es darle el voto a Cristina y otra cosa es darle el voto a los legisladores de los cuales ellos se sintieron marginados. Y eso pasó con la mayoría de los intendentes. No tienen una visibilidad concreta y son los que aportan un caudal electoral importante. Claro. Bueno, de todas maneras lo escuché a Gioja, ¿no?, diciendo que como que el PJ en su mayoría estaba conforme con el armado. Sí. No sé si fue una declaración de... Sí, yo creo que es eso. De circunstancias. No, sí. Yo creo que lo que están conformes, porque creo que han tenido un impacto muy fuerte en la población, es justamente el armado electoral de la presidencia y vicepresidencia. Sí, creo que después el aporte de Massa no fue menor, ¿no? Porque... Mira, yo creo que habría que verlo eso. ¿Qué lleva y qué no lleva? Digamos, tantas idas y vueltas de Massa me parece que han desdibujado en parte su imagen. Creo que lo que está haciendo él es tener un lugar central, estar en el Ejecutivo y tener una perspectiva de futuro. Digamos, en Soledad él ya tenía más dificultades, sí, eso ya estaba aprobado. Entonces habría que ver cuál va a ser su capacidad real, digamos, de incidencia en el gobierno, ¿no? Yo creo que cuando hay tantas idas y vueltas también esas cosas se terminan un poco pagando. Y yo creo que los desgasta una figura, ¿no? Hay otros que no quedan desgastados, ¿no? Por ejemplo, a mí Fernández, más allá de sus críticas y más allá de lo que se pueda decir, me parece, lo veo que, digamos, ahí hay un apoyo a Cristina mucho más sincero, por necesidad o lo que sea. En cambio, en el caso de Massa, hasta último momento, no saberlo, ¿no? Y haber recibido tan poco también, ¿no? Porque más allá de que él, como figura, lo pone en primer lugar, después tampoco tuvo tanta posibilidad de colocar cosas. De hecho, Tigre no lo pudo hacer, digamos, ¿no? Y bueno, nuestro coterráneo Carlos Selva ha quedado, digamos, bastante atrás, quedó muy atrás en la lista, digamos, ¿no? Y eso también te habla de hasta dónde hay capacidades para negociar. Exactamente. ¿Y cómo ves en general, más allá de los candidatos, la posibilidad del gobierno? Porque, por ejemplo, lunes hubo un informe de la UCA hablando de la pérdida de empleo, la cantidad de empleo no formal, la diferencia que hay en los sueldos de lo no formal, una abismal diferencia respecto al año pasado, ¿no? El tema social y económico, ¿le va a pesar a Cambiemos? Yo creo que, mira, yo no sé si va a gustar lo que te digo, porque yo hago un panorama más amplio, ¿no? Será porque hasta por el tipo de trabajo que tengo. Entonces, hay temas que ya son estructurales en Argentina, que no pertenecen solamente a un gobierno, son estructurales, vienen de larga data. Mira, yo digo, no te llevo mucho tiempo con esto, pero doy un texto a los alumnos del año 1958.
Y vos lees la introducción y dice que en América Latina está padeciendo un problema que es estructural, que es su subdesarrollo y su pobreza. Yo a los alumnos les saco el año 1958 y digo, ¿cuándo creen que fue escrito? Y te dicen cosas variadas, ¿no? Lo que quiero decir es que hay temas que se van repitiendo y Argentina no toma nota de eso. El problema de la pobreza es un problema que ha crecido en el año 89 y a partir de allí no tuvo descenso. Puede tener un pico más, un pico menos, pero no ha tenido altibajos. El tema del empleo pasa algo bastante parecido, la informalidad en el empleo pasa algo parecido. Entonces, cuando vos ves eso, yo creo que hay que tratar de ver qué se puede hacer y quién crees que vos que puede ser capaz de solucionarlo. Y ahí, en ese sentido, yo veo un fracaso de las dos posibilidades más concretas de presentarse. Cristina ha dejado una herencia muy pesada en ese sentido, más allá de que tuvo algunos mejores indicadores, pero hay indicadores muy malos. Y el gobierno no ha podido revertir esos indicadores y en algunos casos lo ha agravado. Así que estoy atravesando una especie de pesimismo realista, para decirlo de alguna forma, y me gustaría escuchar hablar a algunas dirigencias un poco más de este tema. Y yo te pregunto, ya que me dijiste el tema laboral, uno de los temas que se viene en el mundo es el problema del reemplazo de la mano de obra por el proceso de automatización. Bueno, yo te pregunto, ¿has escuchado a algún sindicalista o los cuerpos sindicalistas hablando seriamente de esta cuestión? ¿Quiénes son los que están tomando notas de estas situaciones y empiezan a partir de allí a generar nuevas bases de discusión? La verdad que en ese sentido me parece que hay un fracaso de la política argentina, no encontrar algún dirigente que entonces la lógica política que se ciñe a criticar, vos me dejaste esto, no, pero vos no lo revertiste, y entonces eso son pequeñas cosas que no revierten la situación. Bueno, ese es mi pesimismo actual que me impide ver una salida inmediata. Aspiraría que alguien comience a hablar de este tipo de cuestiones o que en los medios de comunicación se hable, que se interpele a los dirigentes políticos, sí. ¿No? ¿Por qué es lo que yo dije, voy a preguntar, porque el diagnóstico lo tenemos todos. Claro, lo que voy a preguntar es cómo se va a revertir y además con opciones válidas, no con megaproyectos o propuestas como pobreza cero, dos días lo reclamo, exacto, inmediatamente lo hacemos, ¿no? Y después la desilusión de la gente es tremenda, porque me decía por la radio uno de las personas del Voy Solidario que cuando Carlos Selva se fue en su última intendencia había 3 comedores, hoy hay 70. Claro. Entonces quiere decir que estamos yendo es un buen dato ese, peor. Es un buen dato. Claro, sí. Es un dato horrendo. Sí, claro, es un buen dato, para revelar justamente esto que te digo, ¿no? Sí. No vamos a llegar a tiempo para hablar de lo local, por lo tanto, vas a estar condenado. Bien, así me estoy informando un poco más porque últimamente estoy un poco descuidando la ciudad. No, lo que pasa es que estás muy en lo tuyo, que es investigación y con tus alumnos, tanto. Por eso te agradezco mucho que te hayas hecho un espacio. Pero para ir terminando, ¿qué pasa en Provincia de Buenos Aires? ¿Cómo ves las dos candidaturas? Eso es muy interesante, porque ahí como no hay segunda vuelta, es a todo nada. A todo nada. Sí, a todo nada. Bueno, ahí otra vez, ahí tenés muy claramente cómo Cristina, ha cerrado, porque si hay algo que se denota, es que justamente responden directamente al armado de Cristina, ¿no? Eso es Kicillof, Magario, es Cristina puro. Y que desde el punto de vista electoral es muy contundente y muy fuerte, porque ahí hay una base electoral muy, muy importante. Y por el otro lado, no sé si... Un conurbano bonaerense muy castigadísimo. Sí, muy castigado, y yo creo, en ese sentido yo creo que hay una memoria colectiva en la cual, si bien no estaban bien, estábamos un poco mejor. Y esa cosa quizá, cuando uno no lo padece en forma directa, a veces no nos damos cuenta. Claro. Pero el no tener posibilidades de comer, que sería lo elemental, o no llegar a fin de mes, esas cosas son las cosas elementales. Terrible. Yo creo que eso hay que tomar nota, yo al menos le presto atención, más allá de que uno no lo sufra en forma tan directa, que no se te haga carne, tenés que empatizar con esas cuestiones. Y me parece que ahí hay una importancia muy grande. Ahora también, por el otro lado, Vidal es una figura
central, digamos, ¿no? Yo sí me encuentro con personas que parece ser como que Macri y Vidal fueran dos personas distintas. En realidad hay como una lógica. Vidal nunca se deshace de Macri, aunque hay un armado político diferente, eso se nota, digamos, por ejemplo, incorpora al radicalismo, cosa que Macri no. Y continúa con su mismo vicegobernador, que no es menor. Sí, ha respetado en cierta medida más el acuerdo con los radicales, cosa que Macri no hizo. Es un dato no menor, e incluso tiene un buen diálogo con otras figuras que puedan tener algunos diputados provinciales, el propio Massa. Stolbizer, lo que puede haber quedado de Stolbizer, ahí hay otro armado político que habría que prestar atención, y hay esto es lo que dicen los que están cercanos a Vidal, tiene una presencia más invisible para nosotros, muy cotidiana, que por ahí eso es importante a la hora de el voto, ¿no? O sea, tiene una presencia muy fuerte en los distintos municipios, que no sale todos los días en los medios de comunicación. Pero está. Más algunas obras que ha hecho, que por ahí le dan una altísima posibilidad, porque yo creo que ahí hay una figura política interesante a observar. Así que la verdad que eso sí es interesante para ver, porque ahí no hay de segunda vuelta. Ahí entonces, todo nada, lo que salió. Bueno, estás condenado. Bueno, te convoco para la próxima, donde vamos a hablar directamente de algo la de ciudad. Mercedes, a ver qué pasa. Sí, bueno, cómo no, sí, cómo no. Sí. Sí, bueno, te agradezco, Susana, la te invitación. agradezco yo, como siempre, porque siempre que venís aprendo. Bueno, muy elogioso. Bueno, estuvo con nosotros Javier Echar, que es un especialista, es politólogo y que todos los ciclos nos acompaña en nuestro primer programa. Es nuestra cábala, Javier, ¿eh? Bueno, enseguida volvemos. Esto ha sido todo por hoy. Quiero agradecer profundamente a quienes nos han acompañado y aportado sus conocimientos, su análisis y todo lo atinente a los temas que queríamos tratar. Nos encontramos, Dios mediante, la próxima semana, porque usted decide. Muchas gracias, buenas noches.